simplemente me sentía miserable en ese matrimonio y que era mejor para todos nosotros si su padre y yo nos separábamos. Discutíamos al respecto, pero al menos ella me hablaba en las semanas previas a esa publicación. Simplemente, me cortó, e incluso cuando intentaba recogerla después de la escuela para pasar el rato, me evitaba para pasar tiempo con sus amigos o inventaba alguna excusa. Para mí estaba claro que algo había cambiado, y era Donald quien la había convencido de que yo era la mala aquí. Aún así, intenté mantenerme en contacto con ella después del divorcio, pero simplemente no quería hablar conmigo. Como Donald tenía la custodia completa y yo solo podía tener visitas supervisadas, él tenía mucho más control sobre ella y se aseguraba de que no pudiera verla más de 1 o 2 veces en 6 meses. Intenté comunicarme con ella en línea, pero me bloqueó. Incluso intenté renegociar los términos de la custodia, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera porque era demasiado pronto, y ya habían pintado una imagen muy negativa e inestable de mí. También estaba luchando en el trabajo, así que no era un buen momento para mí, y tomé una de las decisiones más difíciles que jamás haya tenido que tomar. Aparecí un día sin avisar en la casa de Donald y exigí ver a April. Hice un escándalo cuando él dijo que no, y April entró en la sala de estar para ver qué estaba pasando. Cuando la vi, le pregunté directamente si quería que fuera su madre o no. No anduve con rodeos, e intenté no mostrar ninguna emoción en mi rostro. Ella lo pensó por un momento, y luego me dijo que ya no me consideraba su madre, porque había roto su feliz familia, porque era demasiado egoísta para pensar en ella. Así que ahora no quería tener nada que ver conmigo. Ya imaginaba que algo así podría suceder, pero solo quería escucharlo de ella antes de cortarla de mi vida, solo para tener al menos la satisfacción de saber que hice todo lo posible y no tendría ningún arrepentimiento en el futuro. Una vez que April me dejó claro que no quería que la buscara más, dejé de intentarlo porque necesitaba volver a encarrilar mi vida. Fue una decisión muy difícil para mí, porque tuve que cortar a la persona más importante de mi vida, aunque ella no me veía de la misma manera, y fue devastador para mí, pero de alguna manera lo superé y me sumergí en mi trabajo. Seguí al tanto de April, y supe que le iba bien en la escuela. Quise comunicarme con ella un par de veces, pero me contuve, porque sentía que si ella quería hablar conmigo y arreglar las cosas conmigo, entonces tendría que dar el primer paso. Así que no hablé con ella durante años después del divorcio, por eso ni siquiera consideré invitarla a mi boda. Para empezar, ni siquiera pensé que ella quisiera ser invitada, porque si alguien no se comunica contigo después de casi 6 años, probablemente ni siquiera se te ocurra que esa persona podría querer reconectar. Así que cuando se enviaron las invitaciones, no incluí a mi hija en la lista, porque no habíamos hablado durante mucho tiempo, y no quería ser insultada nuevamente. Pero de alguna manera logró encontrar los detalles de mi boda, probablemente a través de algunos parientes distantes, y luego apareció el día de mi boda. Tuve mucha suerte porque para cuando llegó, James y yo ya habíamos terminado con la ceremonia, y estábamos a punto de tener nuestro primer baile como pareja casada. Había un equipo de seguridad en el lugar, bueno, un par de personas que controlaban todo, pero hacían bien su trabajo. Así se aseguraron de no molestarnos mientras estábamos en medio del baile, y esperaron hasta saber con certeza que habíamos terminado para llamarnos y preguntar si queríamos que April estuviera en la boda o no. Aparentemente, la habían atrapado tratando de colarse en el lugar, después de que le negaran la entrada la primera vez porque no tenía invitación. April lucía furiosa y exigía que la dejara entrar porque, después de todo, era mi hija, y merecía estar en mi boda. Honestamente, estaba tan impactada de verla que mi cerebro dejó de funcionar, y no pude encontrar nada que decirle porque era la primera vez que la veía como adulta en persona. Viendo lo conmocionada que estaba por la llegada de April, mi esposo decidió tomar el control y le dijo al equipo de seguridad que la llevaran lejos, porque no estaba en la lista de invitados, y nuestra boda no era lugar para ella si no estaba invitada. Así que escoltaron a una April pataleante y gritando afuera. James y yo pasamos algún tiempo a solas en el banco afuera, para que yo pudiera procesar lo que había sucedido, ya que todo esto me había sorprendido. Absolutamente, no esperaba que April apareciera en ningún momento, porque nunca había expresado ningún interés en mi vida desde el divorcio. Me tomó un tiempo darme cuenta de que este era el día de mi boda, y se trataba de mí y James, así que estaba bien que quisiera celebrarlo sin hacer de este día algo relacionado con otra persona. Después de reponerme, decidimos volver a unirnos a todos nuestros invitados, y sacar de mi mente a April y su repentina aparición. Tuvimos un día muy divertido, y al final, casi había olvidado que April incluso había aparecido en la boda. Pero me lo recordaron, al día siguiente, cuando Donald me llamó por primera vez después del divorcio para regañarme por lo que había hecho mi esposo. Estaba realmente enojado porque creía que James no tenía derecho a echarla, especialmente cuando esta era mi boda, y una a la que April quería asistir. Me dijo que April había aparecido en la boda para tender una rama de olivo y hacer las paces conmigo, pero James lo arruinó al hacer que la escoltaran. Aparentemente, ella estaba realmente molesta y humillada por lo que habíamos hecho, y Donald creía que yo era responsable de ello, así que James y yo le debíamos una disculpa.
Le dije que no iba a disculparme porque era el día de mi boda, y si realmente quería acercarse a mí y arreglar las cosas conmigo, entonces debería haberlo hecho antes, e incluso la habría invitado a la boda. Pero el día de mi boda debía tratarse de mí y James, y no pensaba que hubiera algo malo en echarla, porque teníamos varias razones válidas para hacerlo. La primera fue que intentó colarse en la boda, e incluso cuando la atraparon, tenía una actitud realmente desagradable y actuaba como si tuviera derecho a asistir a una boda a la que no había sido invitada, en lugar de simplemente disculparse y manejarlo amablemente. Así que sabíamos que no había cambiado nada y seguía teniendo la misma personalidad que su padre. Creo que James juzgó la situación correctamente y tomó la decisión correcta al no dejarla entrar. También, James y yo habíamos planeado durante meses tener una boda perfecta, y las invitaciones se habían enviado varias semanas atrás, así que si ella sabía dónde presentarse, asumí que había sabido de la boda durante mucho tiempo. Si realmente y de verdad hubiera querido hacer las paces conmigo, entonces se habría puesto en contacto antes del día de la boda en lugar de dejarlo para el último